este video vamos a hablar de geometría. Nos enfocaremos en la figura geométrica del triángulo. Mi nombre, Juan Sebastián Bustamante. Para el análisis del triángulo lo dividimos en 6 secciones. En este video, que llamamos parte 4, abordaremos el cuarto tema, el área del triángulo. Primero, recordemos el concepto de área. Estoy seguro que muchos de nosotros nos olvidamos de su definición. El área corresponde a la superficie que está dentro de un determinado espacio. Por lo tanto, el área de un triángulo corresponde a la superficie que está comprendida dentro de este. Revisemos la fórmula que debemos aplicar para calcular el área de un triángulo. La fórmula es: el área es igual a la base por la altura sobre 2. Analizando la fórmula, implica que para calcular el área de un triángulo necesitamos conocer la base y la altura de este. Pero muchos se preguntarán, ¿qué es y cómo hago para identificar la base y la altura de un triángulo? Bueno, la base corresponde al lado en el que el triángulo está sobre el piso, mientras la altura corresponde a la distancia entre la base y su punto más alto, llamado ápice, formando un ángulo de 90 grados con la base. Veámoslo en un dibujo para aterrizar la teoría. Tenemos un triángulo, que puede ser un triángulo cualquiera. Cuando hacemos referencia a cualquier triángulo, nos referimos a los tipos de triángulo que estudiamos en otro video y que pueden observar en la descripción de este video. Primero, identificamos su base. ¿Cuál es la base del triángulo? La teoría nos dice que la base corresponde al lado en el que el triángulo está sobre el piso. Entonces, el lado que está sobre el piso, o si lo queremos analizar también, se puede decir que es donde descansa el triángulo. Lo invito a que se tome el reto 1 de pensar cuál puede ser la base con base en lo que dije. Este corresponde al lado que es la base. Ahora identifiquemos la altura. ¿Cuál es la altura del triángulo? La teoría nos dice que la altura corresponde a la distancia entre la base y su punto más alto, llamado ápice, formando un ángulo de 90 grados con la base. Entonces, debemos identificar inicialmente el ápice del triángulo. Y este es nuestro reto 2, que usted por un momento identifique o se atreva a decir cuál es el ápice. Este punto corresponde al ápice del triángulo. Ahora presento el tercer reto. Consiste en identificar mediante una línea recta la altura, que es simplemente dibujar esta línea recta entre el ápice y la base. Esta línea que vemos en la diapositiva corresponde a la altura. Y observando que esta línea entre la base y el ápice del triángulo, que es la altura, forma un ángulo de 90 grados con la base. Ahora observemos unas líneas amarillas, las cuales simulan la superficie que se encuentra en el triángulo. Esta superficie corresponde al área del triángulo. Ahora sí, entremos en materia y procedamos a calcular el área de un triángulo. Simplemente consiste en sustituir en la fórmula los valores correspondientes a la base y la altura. Recordemos la fórmula. Área es igual a la base por su altura sobre 2. Revisemos el primer ejemplo. Calcular el área del siguiente triángulo. Tenemos un triángulo. Conocemos el valor de su base, que es 4 centímetros. También conocemos el valor de su altura, que es 2 centímetros. Entonces, debemos reemplazar los valores de la base y la altura en la fórmula. La base mide 4 centímetros y la altura 2 centímetros. Después de realizar las operaciones, tenemos que el área del triángulo es 4 centímetros cuadrados. Recordando que las unidades de medida de las áreas siempre se hacen en unidades cuadradas. Ejemplo 2. Calcular el área del triángulo que se muestra en la diapositiva. Es importante tener presente que la altura de un triángulo
que la altura de un triángulo también se puede medir por fuera del triángulo, como lo veremos a continuación. Iniciemos con la altura del triángulo. Sabemos que este valor es de 4 centímetros. Como podemos observar, la altura también se puede medir por fuera del triángulo, sin dejar a un lado que debe ser una línea recta que forme un ángulo de 90 grados con la base del triángulo. La base del triángulo mide 6 centímetros. Procedamos ahora a reemplazar los valores de la base y la altura en la fórmula. La base mide 6 centímetros, mientras que la altura mide 4 centímetros. Después de realizar las operaciones, tenemos que el área del triángulo es 12 centímetros cuadrados. Recordando nuevamente que las unidades de medida de las áreas siempre se hacen en unidades cuadradas. Ejemplo 3. Calcular la base del triángulo que se muestra en la diapositiva. Con la fórmula del área también se puede calcular la base o la altura de un triángulo. Revisemos cómo es el procedimiento. Del ejercicio nos dan el área del triángulo que es 12 centímetros cuadrados. También conocemos la altura, que para este caso es de 4 centímetros. Procedamos ahora a reemplazar los valores del área y la altura en la fórmula. El área es de 12 centímetros, mientras la altura mide 4 centímetros. La base es ahora nuestra incógnita. ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir? Después de despejar nuestra incógnita, es decir, la base, la debemos dejar sola a alguno de los lados de la igualdad. Puede ser al lado derecho o al lado izquierdo de la igualdad. Voy a explicar paso a paso el despeje de nuestra incógnita, la base. Lo primero que debemos hacer es pasar el 2 que está dividiendo en el lado derecho de la igualdad al lado izquierdo a hacer lo contrario, es decir, pasa a multiplicar. Entonces tenemos 12 centímetros cuadrados por 2 es igual a la base por 4 centímetros. Ahora movemos el 4 centímetros desde el lado derecho al lado izquierdo. Como el 4 está multiplicando a la base en el lado derecho de la igualdad, pasa al lado izquierdo a hacer lo contrario, es decir, pasa a dividir. Se realizan las operaciones del numerador, se multiplica 12 por 2 y da como resultado 24 centímetros. Y dejamos el mismo denominador, es decir, 4 centímetros. Finalmente, realizamos la división de 24 centímetros cuadrados entre 4 centímetros, dando como resultado 6 centímetros, es decir, la base es 6 centímetros. Este resultado se puede verificar con el ejemplo 2, dado que hemos utilizado los mismos valores. Ejemplo 4. Calcular la altura del triángulo que se muestra en la diapositiva. Recordemos que la fórmula del área también se puede calcular la base o la altura de un triángulo. Revisemos cómo es el procedimiento. Del ejercicio nos dan el área del triángulo que es 12 centímetros cuadrados. También conocemos la base, que es de 6 centímetros. Procedamos ahora a reemplazar los valores del área y la base en la fórmula. El área es de 12 centímetros cuadrados, mientras que la base mide 6 centímetros. La altura es ahora nuestra incógnita. ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir? Debemos despejar nuestra incógnita, es decir, la altura la debemos dejar sola a alguno de los lados de la igualdad. Puede ser al lado derecho o al lado izquierdo de la igualdad. Voy a explicar paso a paso para el despeje de nuestra incógnita, la altura. Lo primero que debemos hacer es pasar el 2 que está dividiendo en el lado derecho de la igualdad al lado izquierdo a hacer lo contrario, es decir, pasa a multiplicar. Entonces tenemos 12 centímetros cuadrados por 2 es igual a 6 centímetros por la altura. Ahora, mover el 6 desde el lado derecho de la igualdad al lado izquierdo. Como el 6 está multiplicando en el lado derecho de la igualdad, pasa al lado izquierdo a hacer lo contrario, es decir, pasa a dividir. Se realizan las operaciones del numerador, es decir, se multiplica 12 por 2 y da como resultado 24 centímetros cuadrados. Y dejamos el mismo denominador 6 centímetros.
Finalmente, realizamos la división de 24 centímetros cuadrados entre 6 centímetros, dando como resultado 4 centímetros. Es decir, la altura es 4 centímetros. Este resultado se puede verificar con el ejemplo 2, dado que hemos utilizado los mismos valores. Con este ejemplo damos fin a la explicación del tema área de un triángulo.